peor. Hay otro país es donde no está la embarrada, porque tienen un presidente que no sé si decir que es peor que el que tenemos nosotros, no sé cómo explicarlo, pero está Hassan Akram con nosotros ya, que es nuestro panelista y con el que queremos analizar lo que está pasando en Chile, pero también esta proyección de lo que está pasando en Estados Unidos, donde supuestamente la gente era tan ordenada para protestar. Según Patricio Navia, claro. protestan los fines de semana y además lo hacen de tal hora a tal hora y súper respetuoso. Eso decía Patricio Navia. Y ahí, eso estamos viendo en Minneapolis. Hassan, buenos días, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Tu casa. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Mauricio, ¿estabas preguntando algo? Sí, ¿cómo explicamos lo que está pasando en Estados Unidos? Vimos toda la imagen, bueno, los que se tuvieron estómago para verla, yo la vi, lamentablemente. Todo lo que dura, la asfixia, la rodilla sobre la cabeza de ese hombre es brutal. Y lo que se generó, bueno, lo que ya sabemos, el tema del racismo en Estados Unidos no es nuevo, digamos, pero basta a veces una pequeña spark, una pequeña chispa para que se active con la furia que hemos visto en Minneapolis. ¿Qué podemos decir de eso y qué se puede decir también respecto de lo que hasta ahora siente mucho en Estados Unidos ha sido una nula declaración contundente de parte de la administración de Trump, el mismo presidente? Un momento. Primero, el contexto histórico, sí, podemos hablar harto de las razones por las cuales Estados Unidos enfrenta eso desde hace 400 años. Ya tienen la historia con la esclavitud, una discriminación fuerte contra los migrantes en general, pero específicamente a la comunidad negra, los que llegaron a Estados Unidos por una emigración forzosa. Hoy día Estados Unidos habla de construir muros para dejar que la gente entre, pero los afroamericanos entraron a la fuerza de los blancos, que los obligaron a ir. Y curiosamente, cuando hablamos de la transformación de la comunidad negra y las luchas por sus derechos, Obama, por ejemplo, siendo presidente de Estados Unidos, no es afroamericano estrictamente, ¿ya? No es hijo de esclavos, no viene de esa comunidad. Obama es negro porque su papá fue africano y llegó a Estados Unidos con una beca para estudiar en Harvard. O sea, no es parte de esa experiencia, esa comunidad oprimida desde la esclavitud. Y fue el alcalde de Minneapolis que habla de eso, que dice, hay mucha rabia en Estados Unidos y esa rabia viene no de ahora, sino de 400 años. Hay un reconocimiento de alguna parte de Estado de la situación, porque a estas alturas es imposible negarlo. Pero al mismo tiempo hay que entender que esto es una situación específica en todo el contexto de la pandemia y de los casos que están saliendo en este momento. Que de hecho pasó toda una serie de acusaciones, ¿cierto?, de gente blanca llamando a las personas, llamando a la policía porque la gente negra estaba caminando en la calle. Como hay una serie de eso en redes sociales que uno sabe qué está pasando, ¿no? La última vez que fue hace un par de días en Nueva York, ¿cierto? Que un hombre estaba caminando por Central Park, ahí en el centro, en el parque, y denuncia a una mujer que está con su perro. Y cuando él dice, no, tiene que tener el perro así atado, ella empieza a decir, yo voy a llamar a la policía y decirle que hay un hombre negro amenazando mi vida. ¿Ya? Y eso ha pasado como gente negra que trata de entrar en su edificio y sus vecinos blancos llaman a la policía para decir hay un negro entrando en mi edificio. O sea, eso ha estado pasando últimamente en Estados Unidos. En marzo de este mismo año, en plena pandemia, la policía entra en unos departamentos buscando unos microtraficantes. Entran en la casa equivocada, ahí hay un debate acerca de si se identificaron correctamente o no a los que estaban, pero una pareja negra, el hombre empieza a responder porque recibe balas y responde con su arma, y la policía mata a su pareja, que fue una enfermera trabajando en un hospital así en plena pandemia y volvió de su turno, y la policía la mata. Eso fue en marzo, durante la pandemia. Todo esta es una serie de cosas que está pasando ahora
de la policía respondiendo, ni siquiera en esos momentos de emergencia como social, la policía es capaz de responder con una sensibilidad, con una empatía frente a personas que han sido históricamente oprimidas. Y eso no puede decir que muy... Sí. No, perdona, porque yo, lo que tú estás comentando es real, ¿no? Un tema de larga data, y uno también ve muchos videos. De hecho, estábamos justo ahora viendo el video que comentabas tú de esta mujer que estaba paseando un perro, un hombre afroamericano le dice, oye, tú tienes que pasearlo con correa, y ahí se genera una discusión, ya termina llamando a carabineros donde hay un hombre negro que me está amenazando mi vida. Un delirio muy, muy, muy instalado ya, que también es una escena, siento yo, que se ha fomentado un poco por la falta de una condena contundente de parte de la autoridad, de parte de Trump, digamos, derechamente, ¿no? Pero también lo que ha dejado en evidencia lo de Minneapolis, siento yo, a partir de las protestas, es un poco el tema de la precariedad social, que es algo que mucha gente desconoce que existe, y mucho en Estados Unidos. ¿Cómo podríamos también poner eso en contexto, Hassan? Sí, de hecho, de parte de Trump, no es solo que no ha habido una condena a las acciones de la policía, sino que ha estado justificando ahora la opresión y la represión de las protestas sociales. Trump sacó en su cuenta de Twitter, ¿sí? esa frase que termina, cuando empiezan los saqueos, la policía vuelve a disparar. Y esa frase, cuando llegan los saqueos, hay que disparar, es una antigua frase que ocupaba el jefe de la policía en Miami en los años 60 para justificar la opresión de la comunidad negra, que él hizo una intervención en las poblaciones negras con fuerte presencia policial que aumentó mucho el grado de la tensión racial y terminó en disturbios de parte de toda la comunidad negra, eso que hemos visto históricamente en Estados Unidos como una respuesta. Entonces yo por eso dije, momento, no es solamente que Trump no está respondiendo bien a la familia, sino que está una vez más poniéndose al lado de los mismos que han terminado matando a esa persona. De hecho, hay toda una controversia también ocurriendo en Estados Unidos por las redes sociales. Sí. Twitter ahora está por la primera vez poniendo... Ojo, eso es una noticia falsa a la información que está entregando Trump. Y con este tweet, donde él usa esa famosa frase acerca de los saqueos y la respuesta necesaria del disparo de parte de la policía, también lo ponen como una noticia, glorificación de la violencia. Exacto. Y ahora los mensajes de Twitter de Trump están como reconocidos como noticias falsas, reconocidos como parte de la misma lógica de la ultraderecha estadounidense de usar la tensión racial y el miedo de los blancos. Por eso es tan interesante eso de las acusaciones de la mujer histérica que grita, no, me está amenazando la vida ese hombre negro. Hay varias cosas pasando ahí al mismo tiempo. Ella hace eso de una forma inconsciente, sabiendo que si uno llama a la policía cuando está un hombre negro, la vida de ese hombre negro corre peligro. De eso no hay ninguna duda. Es la realidad del privilegio de los blancos en Estados Unidos, que la policía puede llegar y es simplemente un elemento desconocido. Sí, el grado de la violencia que la policía ejerce contra cuerpos negros. Entonces ahora, hay una violencia ahí, y al mismo tiempo la cuestión feminista es súper interesante, porque hay también historia de mujeres blancas acusando a hombres negros de violación. De hecho, un niño de 14 años, Emmett Till, fue uno de los que fueron asesinados por una muchedumbre blanca, precisamente por esa acusación que luego la mujer reconoce que fue mentira. Sí. Entonces esa mujer gritando, ya me amenaza la vida ese hombre negro, es parte de toda una historia de opresión en Estados Unidos y de complicidad de parte de las autoridades. Directa complicidad donde ellos apagan los incendios con benzina. Dicen a las comunidades de ultraderecha, sí, acá se justifica la violencia contra los negros. Claro, que es más o menos lo mismo que pasa acá en Chile en ese sentido. Las autoridades justifican la violencia contra quienes se manifiestan. Y veía contra también, los mapuches. Claro, y veía también algunas cosas bien
parecida en Chile, también salieron allá, y allá es mucho peor, porque acá salen unos tipos como los contra, ¿no es cierto?, los ultraderechistas, salen con un escudo y un bastón retráctil, pero allá salen con un chaleco antibala, una metralleta, y se ponen afuera de los malls a defenderlo. Igual como pasaba acá con los chalecos amarillos, pero allá ya es como una guerrilla, porque están con armas, es una cuestión impresionante eso, ¿no? Sí, en el caso de Chile carecemos de estudios, pero hay, por ejemplo, en Estados Unidos una investigación que hicieron acerca de las probabilidades de que la policía mate a una persona en una protesta, ¿ya? Y una persona desarmada, blanca, ¿ya?, comparado con una persona negra desarmada, y el negro es 3 veces más probable que la policía lo dispare, ¿ya? 3 veces. Esto es el aumento en peligro por la tensión racial. Y ojo, en eso incluso no se resuelve por poner policías negros, tampoco hay, porque los negros incluso matan a más negros que los demás. Ahí tiene un problema fuerte, que es no solamente de la política de identidad, no es simplemente que la gente tiene color distinta, sino que estamos hablando de clases sociales marginadas, incrustadas en su deprivación, en su marginación de la economía de la sociedad, que entonces están vistos por todos como el enemigo interno. Y eso es muy similar a Chile. Yo estaba pensando, ya, por supuesto, como dice Daniel, hay la comparación con los mapuches, claro, pero en general la historia de la policía chilena, este país es chiquitito, ¿cierto?, y tiene toda historia rural, la historia de los carabineros entrando en las tomas de los campesinos, y en las protestas en las grandes ciudades, es una cuestión de todo siglo XX, de un sinfín de masacres, algunos más pequeños, algunos más grandes, pero la violencia policial, la cantidad de muertos por la violencia policial es un constante en la historia chilena. Uno podría decir que la actitud que tiene la policía estadounidense con los negros, la policía chilena lo tiene con todos los pobres. Por algo tenemos los masacres de Puerto Montt y todos los intentos, incluso durante la Unidad Popular. Al final, cuando dicen, uno tiene un gobierno marxista, ¿cuál es la política con la policía? Que la policía no mate a nadie en una protesta. Y eso incluso fue imposible. Teniendo gobierno de Allende, el momento en que tuvieron los disturbios en Concepción y el intendente comunista manda a los carabineros para separar a los que están manifestando, y cuál es la violencia de la policía, el entrenamiento militar es tal que terminan matando a personas en la protesta. Es parte de un problema donde la policía no es una policía comunitaria que vive dentro de la comunidad, es vista como parte de esa comunidad, sino cierta sección de la comunidad es el enemigo interno. Los pobres son el enemigo interno, incluso cuando los carabineros son de extracción popular. Sí. Efectivamente hay un entrenamiento, parte de entrenamiento que los separa, y eso pasa con los negros en Estados Unidos de la misma forma. Cuando llegan a ser policías negros, están apartados de su comunidad, no están adentro. ¿Pasa solo con los negros o pasa con los latinos también? Perdón. Sí, no, dale. ¿Con los latinos también pasa? ¿O solo con los negros? ¿O con otras comunidades que no sean blancos, digamos? ¿O como a ellos les gusta llamarse? 1,8 veces más probable para un latino recibir disparos de la policía, ¿ya? No es 3 veces. Pero 1.8. Yo diría que sí, es parte de la historia de Estados Unidos, lo de la comunidad afroamericana, que son descendientes de esclavos. Yo pondré mucha énfasis en la diferencia entre una persona que viene de la inmigración reciente de África, en comparación con los que fueron esa comunidad afroamericana que han estado 300 años, que es una comunidad, de hecho, mucho más pobre. Quisiera preguntar 2 cosas, cortito. Uno, también se reclama porque esos policías fueron despedidos pero no están presos. Después se anunció una investigación que van a poner fin, pero los policías no están detenidos, no están presos esos 4 policías, solamente fueron despedidos de la policía, y eso también generó una gran conmoción. Y la otra pregunta ya se me olvidó porque soy un tipo que se olvida de las cosas.
Yo escucho esto y sonrío, porque a estas alturas con la neblina afuera me estoy volviendo a mis raíces británicas con el humor negro, pero hay que reconocer que de parte del concertacionismo que anda operando, uno diría que el hecho que han despedido esos es un tremendo avance, porque antes como si este es un caso, es una repetición. ¿Cómo? Que antes lo suspendían, no lo estaban. De algún modo sí. Bueno, sí. Estamos avanzando en la medida de lo posible. Esto es una repetición exacta, este caso ahora en Minneapolis, de lo que pasó con Eric Garner en Nueva York. Porque uno tiene un afroamericano que está supuestamente cometiendo una infracción menor. Con Eric Garner en Nueva York fue que estaba supuestamente vendiendo cigarrillos de forma ilegal. O sea, una forma de ilusión de impuestos como hacen los coleros en las ferias. Sí, una cuestión que definitivamente no es ni siquiera delito y definitivamente no implica pena de muerte. La policía llega y lo ponen en eso que es chokehold, que es cuando lo agarran por el cuello. Y cuando lo agarran por el cuello, que es una técnica que ellos aprenden en la academia policíaca, la forma de hacer eso es para tenerlo ahí controlado, pero el momento que la persona deja de resistir, uno deja de aplicar la presión por sobre el cuello. Y el cara dice 11 veces, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y la policía mantiene la presión y él muere. Y acá tenemos otra situación donde la acusación es solamente que estaba pagando supuestamente con un billete de 20 lucas falso, supuestamente. Entonces George Floyd, otra vez llega la policía, lo ponen abajo agarrando su cuello y él repite, no puedo respirar, que hoy día es como el eslogan de las protestas. Todos andan con lienzos que dicen no puedo respirar o nosotros no podemos respirar. Y lo tienen ahí otra vez agarrado con el cuello y pasa exactamente la misma cosa que pasó en Estados Unidos. Una persona que está con una infracción menor termina con pena de muerte por esa técnica de andar agarrando por el cuello. Exactamente la misma cosa, pero en Nueva York, que ojo, Nueva York y Minneapolis son ciudades demócratas, o sea, de centro izquierda, con alcaldes de izquierda, Bill de Blasio, ahí como uno de cercano a Bernie Sanders, y otro como tradicionalmente de parte de eso, y tratan de simpatizar, pero ¿cuál era la reacción de la policía? En Nueva York, al final, suspendieron por 6 meses a los policías y tardaron 5 años en despedir a la policía que mató a Eric Garner. 5 años, ahora lo despidieron al tiro. Entonces, eso es, si uno mata a un negro, uno puede perder la pega. Pero la idea de carga así como criminales, y eso es la presión que nunca han logrado, eso de meter preso a policías por matar a gente durante el transcurso de su trabajo. Y la contraprotesta de la ultraderecha defendiendo a los policías. Que la protesta de la gente es Black Lives Matter, ¿cierto? Que la vida de los negros importa. Y la contraprotesta es Blue Lives Matter, la vida de los azules importa, no sé, los azules como los verde Pascua acá. Los policías, la vida de los policías importa. Aunque el trabajo de un policía es uno de los trabajos menos peligrosos en la lista de trabajo. Es muy inusual que enfrentan violencia mortal. Pero existe ese mito que es un trabajo súper peligroso y genera ese tipo de respuesta. Bueno, acá en Chile... Pero la comparación con eso es evidente, esa forma de gente defiende a los carabineros por ese tipo de, al final, prácticas policíacas que deben ser ilegales y además hablan de una ineficiencia y unas malas técnicas de parte de ellos, porque eso no es la forma de garantizar la seguridad pública. Al final sí, que recibió... Desde la perspectiva bien dura económica, nosotros como contribuyentes estamos pagando para que una agencia nos garantice orden público. No lo están haciendo, están empeorando la situación. Eso es ineficiencia, incluso como institución pública no responde a su trabajo. Claro, toda la razón. Y acá pasa lo mismo, porque ese carabinero que lo hirieron en un brazo, ¿no es cierto? Ya encontraron al culpable, ya está detenido, pero
las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante, no hemos visto prácticamente a nadie, a ningún carabinero detenido ni nada parecido. Mauricio, querías decir algo, ¿verdad? Sí, solo por aportar respecto a lo que estaba contando Hassan, de la formación de la policía en Estados Unidos, que durante la última hora, no sé si vieron un video de un reportero afroamericano de la CNN que fue detenido mientras estaba haciendo un despacho en vivo, fue detenido por los carabineros, y también ha generado una discusión muy profunda respecto de algo que también hemos visto acá, no exactamente lo mismo, digo, esta sensación de que pareciera no ser suficiente después de lo que hicieron estos policías. En Minneapolis uno esperaría que la policía tuviera una reacción distinta, pero en el fondo es como, hasta con los reporteros negros también van a ir contra ellos, solo que están parados reporteando, dando una nota, contando, haciendo un enlace, lo que está pasando ahí. A mí esa imagen me volvió a sorprender, y entiendo que ha sido como dice Hassan, apagar el fuego con benzina, digamos, porque la gente dice, pero por favor, o sea, estos tipos no están entendiendo nada, digamos. Anoche terminaron escapando de su propia comisaría porque estaban siendo acusados por la gente. La noche fue la jornada más violenta en Minneapolis desde que partió esto. Yo lo encuentro grave y siento que puede escalar. De hecho, han habido algunas otras réplicas en Los Ángeles. Recordemos que Los Ángeles, tú te acordarás, Hassan, ¿no? Las protestas masivas también que se generaron a partir de lo que pasó con Rodney King, están en la memoria de mucha gente en Estados Unidos, un tema muy sensible, y basta a veces, lo sabemos acá en Chile, basta a veces una pequeña chispa para que se incendie todo, digamos, ¿no? Sí, porque la discriminación racial es algo vivido como una violencia silenciosa en la vida cotidiana. O sea, la razón por la cual es solamente una chispa necesaria para que se queme la pradera es porque la gente está aguantando todos los días una serie de pequeñas humillaciones. Por eso es tan importante ahora lo que no se veía eso antes, porque no había los celulares con cámara. No había las cámaras en los cuerpos de los policías, y los policías la han resistido un montón. De hecho, una de las pocas políticas de Obama que funcionó en ese respecto es que Obama dijo: cualquier policía que no lleva su cámara va a recibir como una represalia fuerte legal. Tienen que tener la cámara, que por lo menos vemos lo que pasa. Y ahí entonces salen todos los ejemplos de los afroamericanos en los parques, recibiendo a las mujeres gritando, como están todos los ejemplos de las personas entrando a sus propios edificios y llega la policía porque un vecino llama. Los ejemplos son bien duras, y uno empieza, porque en general el racismo existe en todas partes. Existe en Europa, existe en África, y existe por supuesto acá en Chile. Acá, quebramos aquí, hay racismo. Pero la situación estadounidense es particular, y es una forma interesante como la historia de la acción de los cuerpos policiales es similar a Chile, como una relación particularmente conflictiva con la población. Y eso en el caso estadounidense tiene que ver con la manera en que la policía lee las señales de las personas, ¿ya? Porque uno asume que la policía va a llegar a como tratar de identificar personas que son potenciales infractores del orden público, y van por esas personas específicas. Uno busca para aislar a esas personas. ¿Y qué hace la policía en Estados Unidos? Es una reacción sin ningún tipo de discriminación, en realidad es contra toda la comunidad blanca, perdón, contra la comunidad negra. Los ejemplos fue hasta en Harvard, en esa pequeña ciudad universitaria donde la población negra es mínima. Ahí el Skip Gates, que es un profesor catedrático de la Universidad de Harvard de literatura, y llega a su casa después de haber estado viajando por una conferencia internacional, no puede abrir la puerta de su casa, la casa que es propiedad de la Universidad de Harvard, de hecho, y está entonces tratando de forcejar la puerta, y un vecino llama a la policía, y llega la policía y lo meten preso. No. Eso incluso en los casos más extremos, ¿no? Si uno pregunta las entrevistas de los actores o la gente con recursos estadounidenses, cómo ellos enseñan a sus hijos a responder a la policía de una forma para proteger la vida. De hecho, los hijos negros de los policías dicen: en el momento que yo no llevo el uniforme, yo soy un potencial blanco como de violencia, y por ende reacciono de una forma distinta. Esa actitud como de violencia total contra una comunidad completa es algo distinto. Uno puede decir que la policía actúa con más
violencia contra minorías, siempre. Pero esa actitud de violencia total es algo especial de Estados Unidos y algo que tiene que ver con lo que hacen las policías acá también, y lo vimos en el estallido. Una reacción donde atacan a todas las protestas sin ningún tipo de distinción entre las personas. Eso yo creo que es lo especial del estallido en comparación con las otras protestas. Porque normalmente la policía es muy violenta en Chile, pero es violenta después de cierto tiempo. Hay una marcha pacífica, pasan los cabros universitarios, pasan las familias y después empiezan a pelear así y se ponen violentos las policías. Pero el estallido empezaron al tiro a atacar. Y eso es la cultura policíaca no comunitaria, sino de la lógica del enemigo interno, que contra la comunidad africana es histórica. Ay, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos lo vamos a seguir mirando, ¿no es cierto?, con mucha detención, por supuesto. Entendemos, podríamos decir, acá hoy día entendemos por qué es en inglés la sigla. Y la verdad es que es bien todo lo que nos cuenta Hassan y cómo es una cultura. Oye, Ale, sí, no, y decir también, porque a lo mejor alguna gente puede como confundirse, es súper transversal, ¿eh? O sea, más allá de que el presidente Trump haya dicho que le iba a disparar a los que estuvieran protestando, insinuando que son solo negros los que están manifestándose, hay que decir que es muy transversal. Uno ve que hay blancos, negros, gente con sentido común, digamos, tratando de hacer ver esta cuestión que es francamente indignante, porque en el fondo con todo lo que ha pasado, bueno, no debe seguir pasando, pero además es muy complejo por lo que explica muy bien Hassan, porque en el fondo hay ahí también un espacio peligroso donde la autoridad, Trump en particular, pareciera tener una mirada un poquito más laxa sobre esto, porque sabe también que de algún modo en ese público, en esa gente, está también su voto duro, está también la gente que lo apoya, digamos, ¿no? Entonces es súper complejo e indignante, y yo entiendo que por eso lo que está pasando allá es muy potente. A mí reconozco que me obsesiona el tema, lo he estado mirando y siento que puede seguir creciendo en realidad. Sí, es bien llamativo la forma en que la autoridad pública es incapaz de condenar a las fuerzas de represión. Eso pasó con todos los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, que es una ONG de derecha, y todos condenando a la policía chilena por una serie de violaciones de derechos humanos. Y escuchar a las mismas autoridades que condenaron sin ningún remordimiento al régimen venezolano, pero cuando ocurre en Chile es una defensa corporativa de la institución. Pero es una cosa dogmática, dogmatismo, que mismo lo has dicho. Claro. Y lo que hace Trump es eso, es un guiño a su base. Los que creen en la fuerza y la represión para construir orden público. Y esa respuesta como de Blue Lives Matter, que hay que defender a la policía, esa ultraderecha, que también en Estados Unidos es una ultraderecha armada, que responde con mucha violencia, la forma en que responde. El muerte de ese niño de 17 años, Trayvon Martin, ¿no? Un niño afroamericano que estaba ahí trotando cerca de una residencia de departamento. Y el tipo lo mata y él no termina preso, sino que otra persona después, porque al final dicen, no, yo estaba en una autodefensa, aunque no hay evidencia de eso, no son capaces de meterle preso a alguien que mata a un niño afroamericano. Y luego, otra persona, como acto de venganza, trata de matar a George Zimmerman, que fue ese asesino, y ahí sí logran meter preso a la persona que trata de asesinar al asesino. Ahí, curiosamente, funcionan la autoridad y la fuerza de represión. Eso es la protección que gozan de parte de las autoridades. Es ese núcleo duro de su apoyo político. ¿No hay una cierta responsabilidad de la población negra de no organizarse, sacar senadores, diputados? El presidente anterior no hizo lo suficiente para terminar con esto. Yo creo que hay una cuestión acá también, no digo que sean culpables, lo digo, de cómo me organizo. Eso es lo que quiero decir, es como lo mismo que digo yo, que Piñera esté gobernando también es responsabilidad de todo, eso es lo que quiero decir. O sea, no hay una cierta como falta de organicidad, de organización de la población negra, senadores, diputados, presidentes que tuvieron líderes sociales.
Es una buena pregunta y yo diría un contundente no, por una razón muy simple, que es la misma razón por la cual el hecho que está gobernando Piñera no es exactamente la culpa de todos nosotros. Porque hay algunas personas que tienen más culpa que otros, digamos. Específicamente en el caso de Piñera, la gente dejó de votar en las últimas elecciones. Yo hice toda la análisis para el libro que hice sobre el estallido, que esta forma en que la gente deja de votar para la centroizquierda porque tienen un rechazo frente a este concertacionismo, ¿cierto? El concertacionismo ese que al final siempre es más de lo mismo. Y la gente entonces inteligentemente deja de votar. La gente deja que Piñera gane porque ya, da igual si gana Eduardo Frei otra vez, o gana Lago, o gana Guille. No es distinto, pasan las mismas cosas, y quizás sin estallido. Entonces que gobierne Piñera no es la solución. Y que gobierne la concertación tampoco es la solución. Entonces la gente cuando no dejan de votar es parte de esa lógica. Y el problema de la política negra en Estados Unidos es muy de esa parte. Hay un concertacionismo, una centroizquierda neoliberalizada que al final es más de lo mismo, y la política negra en Estados Unidos es ultra clientelar, ¿ya? Entonces uno tiene una clase media alta negra, una burguesía negra si quieren, y ese grupo de personas que incluye toda una ala del caucus de los negros del Partido Demócrata. Hay muchos en el Congreso. Es un grupo muy corrupto y muy asociado con la máquina del Partido Demócrata. La máquina en el sentido así de la cocina, de las negociaciones bajo la mesa. Una parte muy corrupta de la comunidad negra logró enriquecerse haciéndose amigos, congraciándose con esa máquina del Partido Demócrata, y lo ocupan como el voto duro. Los negros votaron a Obama. Los negros están apoyando ahora a Joe Biden. Hubo una controversia porque Joe Biden dijo en la radio: si uno no vota por mí, usted no es negro. Así tal cual, un comentario ridículo, pero habla de la arrogancia del establishment. El problema para Bernie Sanders y para la izquierda más de verdad, más dura en Estados Unidos, les cuesta mucho llegar a la comunidad negra. Porque la comunidad negra ha sido efectivamente homogeneizada y comprada por esa élite política concertacionista. Entonces, la razón por la cual estamos en esta situación, yo incluso no apuntaría a Trump. Trump es un síntoma, pero las causas profundas de eso vienen con la manera en que la izquierda o la centroizquierda ha dejado de funcionar bien. Entonces yo culpo a la concertación por todo. Excelente. Oye, como siempre, un agrado escucharte, Hassan Akram, académico, ¿verdad? Y nos gusta mucho escucharte porque además tienes una manera muy interesante de comunicarlo, siempre cruzando todo esto con Chile. Nuestro próximo invitado está en Estados Unidos y también puede hablar de este tema y también puede hablar de todo lo que está pasando en Chile y, ¿no es cierto?, nos dejó con el corazón bien apretado el día de ayer con una columna que apareció en el diario La Segunda y que estábamos recordando que el 24 de marzo él ya había dado señales y dijo: yo hubiera declarado cuarentena en el Barrio Alto. Vamos a conversar con Bachigalupe, ¿no es cierto?, Gonzalo Bachigalupe, quien es académico en la Amos Boston, máster en salud pública de la Universidad de Harvard, y va a estar con nosotros. Hassan Akram, como siempre, un abrazo para ti. Gracias, Hassan. Chao, Hassan, muchas gracias. Por tu claridad. Preclaro, como dice Daniel Stingo en esta conversación sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos. Vamos a ir a una pequeña pausa en televisión